Antes de que las ciudades griegas levantaran templos de mármol sobre las colinas, antes de que los poetas cantaran en los patios de los reyes, antes incluso de que los héroes navegaran hacia Troya o descendieran a los reinos ocultos de la muerte, el mundo ya había conocido una guerra entre poderes inmensos. No una guerra de hombres, sino de seres primordiales. Una lucha tan antigua que para los propios griegos pertenecía a un tiempo casi imposible de imaginar. En aquel principio mítico, el universo no estaba todavía ordenado como lo conocerían las generaciones posteriores. Los montes, los mares, las tormentas y los abismos parecían conservar la memoria de fuerzas anteriores a los dioses olímpicos. La tierra era Gea, vasta y fecunda. El cielo era Urano, extendido sobre ella como una bóveda inmensa. De esas primeras uniones nacieron linajes poderosos, los titanes, los cíclopes, los hecatónquiros y otras criaturas que las fuentes antiguas describieron con formas grandiosas, a veces terribles, siempre alejadas de la medida humana. Pero los mitos griegos no comienzan con una paz perfecta. Desde sus primeras genealogías aparece el conflicto. Urano temía a sus propios hijos y los mantenía ocultos en el seno de la tierra. Gea, oprimida por aquel dolor, incitó a uno de ellos, Crono, a rebelarse contra su padre. Crono venció, tomó el dominio del cosmos y gobernó durante una edad que algunas tradiciones recordaban como lejana y ambigua. Una edad anterior al reinado de Zeus, anterior al orden que más tarde se asociaría con el Olimpo. Crono, sin embargo, no escapó al mismo temor que había marcado a Urano. Una profecía anunciaba que uno de sus hijos lo destronaría. Para impedirlo, devoraba a cada recién nacido que Rea, su esposa, le entregaba. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecieron en el vientre de su padre, pero cuando nació Zeus, Rea lo ocultó, según una de las versiones más conocidas, en la isla de Creta, y ofreció a Crono una piedra envuelta en pañales. El niño creció lejos de la mirada del titán, alimentado y protegido en secreto, hasta que llegó el momento de cumplir aquello que los mitos presentan como una ley profunda del poder. Ningún dominio sostenido por el miedo puede permanecer intacto para siempre. Zeus obligó a Crono a devolver a los hijos que había devorado. Después reunió aliados, liberó a seres encerrados en las profundidades y se preparó para una guerra que estremecería el mundo. La titanomaquia, la gran lucha entre titanes y olímpicos, fue recordada como una batalla de proporciones cósmicas. Durante largos años, los viejos dioses y los nuevos combatieron por el control del universo. No se trataba solo de una sucesión familiar, era el paso de un orden a otro, de un mundo gobernado por poderes arcaicos a un cosmos distribuido, jerarquizado, vigilado desde las alturas del Olimpo. Finalmente Zeus venció. Crono y los titanes derrotados fueron arrojados al Tártaro, una región profunda y sombría, más allá de la tierra y del mar, tan distante bajo el mundo como el cielo se alzaba sobre él. Allí quedaron encerrados bajo custodia. El triunfo de Zeus no fue simplemente militar. Fue también una reorganización de todo lo existente. El nuevo soberano repartió el dominio con sus hermanos. Poseidón recibió el mar, sus corrientes y sus sacudidas. Hades obtuvo el mundo subterráneo, el reino de los muertos, oculto a la luz del día. Zeus se quedó con el cielo, el trueno y la autoridad suprema sobre dioses y mortales. La tierra, en muchas tradiciones, quedó como espacio compartido, escenario donde las decisiones divinas tendrían consecuencias visibles. Desde entonces, el Olimpo se convirtió en centro de poder, morada de los dioses más conocidos por los griegos. Hera, Atenea, Apolo, Artemisa, Afrodita, Ares, Hermes, Hefesto, Deméter y otros inmortales cuyas historias llenarían los cantos de los poetas. El mundo parecía haber encontrado una forma. El cielo tenía señor, el mar tenía señor, las profundidades tenían señor. Las estaciones, los juramentos, el matrimonio, la guerra, la cosecha, el deseo, la artesanía, la música y la profecía fueron vinculándose a nombres divinos. Cada fuerza importante de la vida podía ser imaginada como presencia, voluntad o mirada. Para los antiguos griegos, esta visión no era una doctrina cerrada y uniforme.
cambiaba de región en región, de poeta en poeta, de santuario en santuario, pero bajo esa diversidad se mantenía una idea esencial: el mundo estaba lleno de poderes invisibles y esos poderes exigían respeto. En medio de ese orden recién establecido quedaban también los supervivientes del linaje anterior. No todos los titanes habían sido castigados del mismo modo. Algunos no se habían opuesto a Zeus o habían tomado decisiones que los colocaban en una posición distinta. Entre ellos estaba Prometeo, hijo del titán Jápeto y de una madre cuyo nombre varía según las tradiciones antiguas. Algunos relatos mencionan a Clímene, otros a Asia. Sus hermanos también fueron figuras de destino grave: Atlas, condenado a sostener el cielo; Menecio, fulminado o arrojado al abismo por su soberbia; y Epimeteo, cuyo nombre significa algo cercano a el que piensa después. Prometeo era diferente. Su nombre suele interpretarse como el que piensa antes o el previsor. Esta cualidad no era un simple rasgo de carácter. En el mito, la previsión se convierte en una forma de poder. No la fuerza brutal de los titanes antiguos, ni el rayo de Zeus, ni el dominio sobre el mar o los muertos, sino una inteligencia capaz de ver consecuencias, preparar engaños, imaginar posibilidades. Prometeo pertenece al mundo derrotado de los titanes, pero se mueve dentro del nuevo orden con una astucia singular. No es rey, no gobierna un territorio visible, no manda ejércitos. Su influencia nace de otra clase de mirada, y frente a él, todavía frágiles, aparecen los seres humanos. Los mitos griegos no ofrecen una única explicación sobre el origen de la humanidad. Algunas tradiciones hablan de edades sucesivas de hombres, desde una edad de oro hasta otras cada vez más duras. Otras presentan a Prometeo como modelador de los hombres a partir de barro o arcilla, una imagen que no aparece de la misma manera en todas las fuentes, pero que se volvió poderosa con el paso del tiempo. En cualquier caso, los primeros humanos eran concebidos como criaturas débiles en comparación con los dioses. No poseían la inmortalidad, no tenían la fuerza de los grandes animales, no podían volar como las aves ni correr como las bestias del monte. Su cuerpo estaba expuesto al frío, al hambre, a la enfermedad y al temor. La tierra les ofrecía recursos, pero no siempre de manera generosa. Los bosques guardaban madera, frutos y animales. Las montañas contenían piedra y metal oculto. Los ríos daban agua y camino, pero para transformar el mundo hacía falta algo más que manos. Hacía falta conocimiento, hacía falta técnica. Hacía falta una chispa que permitiera cocinar, fundir, iluminar, endurecer la arcilla, protegerse de las fieras, reunirse cuando el día terminaba y mirar la noche no solo como amenaza, sino como espacio habitable. El fuego, para los griegos, no era únicamente calor, era frontera entre la vida salvaje y la vida civilizada. Con fuego podían prepararse alimentos y hacerse ofrendas. Con fuego se iluminaban hogares y altares. Con fuego trabajaban los artesanos. Con fuego se vinculaban los hombres con los dioses mediante el humo de los sacrificios. Sin él, la humanidad permanecía incompleta, casi a medio camino entre la criatura abandonada y el ser capaz de construir memoria. Pero el fuego pertenecía al ámbito divino. No era un objeto cualquiera que pudiera recogerse sin consecuencias. En muchas culturas antiguas, el fuego aparece como don sagrado, posesión celeste o secreto reservado a poderes superiores. En el mito griego de Prometeo, esa tensión se vuelve central. ¿Quién decide qué puede recibir el ser humano? ¿Hasta dónde debe llegar la compasión de un inmortal hacia criaturas destinadas a morir? ¿Y qué ocurre cuando la inteligencia desafía la autoridad del dios que acaba de ordenar el universo? Zeus, vencedor de los titanes, no era presentado por los poetas como una figura simple. Podía ser garante de justicia, protector de huéspedes y suplicantes, señor de juramentos y castigos. También podía mostrarse severo, vigilante, irritado ante cualquier amenaza a su soberanía. Su poder era reciente si se lo comparaba con las edades primordiales, y quizá por eso debía afirmarse con claridad. Después de una guerra cósmica, cualquier gesto de insubordinación podía parecer una semilla de desorden. En un mundo recién pacificado, nadie podía actuar como si las fronteras establecidas por Zeus fueran meras sugerencias. Prometeo conocía esas fronteras.
Había visto la caída de los titanes. Sabía lo que el rayo podía hacer. Sabía que el Tártaro aguardaba a quienes desafiaban abiertamente al nuevo soberano. Y aún así, las tradiciones lo recuerdan como alguien que se inclinó hacia los humanos, no hacia los dioses victoriosos, no hacia los palacios del Olimpo, sino hacia esas criaturas vulnerables que apenas comenzaban a entender su lugar en la tierra. Antes del robo del fuego, hubo otro episodio que preparó la enemistad entre Zeus y Prometeo. En Mecona. Según el relato transmitido por Hesíodo, se estableció una disputa relacionada con los sacrificios. Prometeo dividió un buey en dos partes y presentó a Zeus una elección engañosa. En una parte colocó la carne y las vísceras, cubiertas por la piel del animal. En la otra, los huesos envueltos en grasa brillante. Zeus escogió la porción que parecía más atractiva, pero que contenía los huesos. Desde entonces, según esta explicación mítica, los humanos quemaban para los dioses huesos cubiertos de grasa y conservaban la carne para sí. Las fuentes antiguas tratan este episodio con matices. En algunas lecturas, Zeus es engañado. En otras, el dios comprende el engaño y permite que suceda para justificar después su castigo. Lo importante dentro de la narración mítica es que Prometeo aparece ya como mediador incómodo entre dioses y hombres. No actúa con fuerza abierta, actúa con inteligencia, modifica el equilibrio mediante una decisión astuta, y Zeus, señor del orden, no olvida. Como respuesta, Zeus privó a los hombres del fuego. La humanidad quedó entonces en una condición de carencia más profunda. La pérdida no era solo material, era simbólica. Sin fuego, los sacrificios quedaban incompletos, los hogares indefensos, las técnicas imposibles. La distancia entre los inmortales y los mortales se hacía más evidente. El humo que unía la tierra con el cielo dejaba de elevarse. El frío del mundo recordaba a los hombres que dependían de voluntades superiores. Aquí comienza la pregunta que sostiene toda la historia. Prometeo, el previsor, podía medir consecuencias. No era un impulsivo. No era Epimeteo, que comprende tarde lo que ya ha ocurrido, si su nombre conserva algún sentido dentro del mito. Entonces sabía que desafiar a Zeus no sería un gesto menor. Sabía que el robo del fuego no podía pasar inadvertido. Sabía que ayudar a los humanos podía costarle un castigo sin proporción humana, una pena concebida para un ser inmortal, donde el sufrimiento no se agota con la muerte. ¿Por qué lo hizo? Respuesta no se revela de una sola vez. Los mitos rara vez entregan sus significados como una explicación cerrada. Prometeo puede ser visto como benefactor de la humanidad, como rebelde contra un poder excesivo, como maestro de las artes civilizadoras, como figura trágica de la inteligencia que paga por adelantarse a su tiempo. También puede ser entendido como parte de una tensión profunda entre Zeus y los restos del viejo orden titánico. Para los antiguos, su historia hablaba del precio del conocimiento, de la separación entre hombres y dioses y de la ambivalencia de todo progreso. El fuego ilumina, pero también quema, protege la casa, pero puede destruirla, permite la técnica, pero abre nuevas responsabilidades. En el mundo anterior al robo, la tierra aguardaba todavía esa transformación. Pueden imaginarse las primeras comunidades humanas en los valles junto a corrientes de agua, bajo montes que más tarde serían sagrados, no como pueblos históricos con fechas precisas, sino como humanidad mítica representada en su infancia. Sus manos conocían la piedra y la madera, sus ojos miraban los relámpagos con asombro. Veían el fuego caer del cielo en una tormenta o nacer de una rama alcanzada por el rayo, pero no poseían todavía el secreto estable de conservarlo, trasladarlo y hacerlo suyo. Dependían de aquello que los dioses permitieran. Mientras tanto, en las alturas del Olimpo, el poder se asentaba. Los dioses celebraban su victoria y ocupaban sus lugares. Zeus observaba no solo a sus hermanos y aliados, sino también a cualquier fuerza capaz de alterar la jerarquía recién fundada. Entre esas fuerzas estaba Prometeo, no por su ejército ni por su trono, sino por su pensamiento. El conflicto central nace de esa diferencia. Zeus representa el orden, la autoridad y la distancia entre inmortales y mortales. Prometeo representa la previsión, la astucia y una cercanía peligrosa hacia la humanidad.
Los hombres, por su parte, todavía no son protagonistas activos de su propia historia. Son el motivo de la disputa, el centro frágil alrededor del cual dos voluntades inmortales empiezan a separarse. La Grecia mítica imaginó este momento como un umbral. Antes de él, los humanos eran criaturas incompletas. Después nada volvería a ser igual. El fuego cambiaría su alimento, su refugio, sus oficios, sus ritos y su relación con los dioses. Pero antes de que esa llama descendiera a la tierra, antes de que ardiera en hogares y altares, debía producirse una decisión. Prometeo tendría que mirar el orden impuesto por Zeus y elegir si obedecerlo. Tendría que mirar a los hombres pequeños y perecederos y decidir si merecían un don reservado a los inmortales. Tendría que aceptar que toda previsión tiene un límite, porque incluso quien ve lejos no siempre puede escapar del precio de sus actos. Así, en un cosmos recién organizado tras la guerra de los titanes, bajo la autoridad de un dios que no toleraba desafíos, comenzó a formarse una de las historias más perdurables de la mitología griega. Una historia sobre una chispa escondida, una humanidad desamparada y un titán que sabía pensar antes que los demás. La pregunta queda suspendida sobre ese mundo inicial, serena pero inevitable, que vio Prometeo en los mortales para arriesgarlo todo por entregarles el fuego. Antes de que Prometeo aparezca como ladrón del fuego, antes de que su nombre quede unido para siempre a la memoria de los hombres, conviene descender un poco más hacia el origen de su linaje. Allí, en los relatos griegos más antiguos, su figura no surge de una familia cualquiera, sino de una generación divina anterior al orden olímpico. Prometeo pertenecía al mundo de los titanes, a esa estirpe inmensa que había gobernado el cosmos antes de que Zeus y sus hermanos establecieran su dominio desde las alturas del Olimpo. Las fuentes antiguas, especialmente la tradición atribuida a Hesíodo, presentan a Prometeo como hijo del titán Jápeto y de una figura femenina cuyo nombre varía según las versiones. En algunos relatos, su madre es Clímene, una oceánide vinculada a las aguas profundas y a los linajes primordiales. En otros aparece Asia, también hija de Océano. Estos cambios no son extraños en la mitología griega, donde los parentescos divinos podían transformarse según la ciudad, el poeta o la época. Lo esencial, sin embargo, se mantiene. Prometeo nace de una sangre antigua, anterior a los templos de mármol, anterior al orden político de los dioses olímpicos, anterior incluso a muchas de las historias que los griegos contaban sobre sí mismos. Jápeto, su padre, era uno de los grandes titanes, hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Como muchos de sus hermanos, pertenecía a una generación poderosa, asociada a fuerzas vastas, difíciles de contener. No era un dios cercano, doméstico o protector de una ciudad concreta. Su nombre evocaba la profundidad de un tiempo remoto, cuando el universo todavía no estaba dividido con claridad entre reinos, funciones y jerarquías. Los titanes representaban una memoria más antigua del mundo, no eran necesariamente malvados, pero sí pertenecían a un orden vencido. Para los griegos, esa derrota explicaba por qué el cosmos tenía ahora una autoridad definida, una ley superior y un rey entre los dioses. Prometeo creció, en el sentido mítico de la palabra, dentro de esa herencia de grandeza y caída. Sus hermanos muestran con claridad las distintas posibilidades de aquel linaje. Atlas, quizá el más conocido, fue condenado por Zeus a sostener el cielo o los extremos del firmamento según las versiones. Su imagen quedó asociada a una carga interminable, a una resistencia silenciosa frente al peso del universo. Menecio, menos recordado, aparece en la tradición como un titán orgulloso y violento, castigado por Zeus y arrojado al Erebo por su insolencia. Epimeteo, en cambio, no fue famoso por su fuerza ni por su rebelión, sino por su forma tardía de comprender las cosas. Su nombre significa, de manera aproximada, el que piensa después. Frente a ellos, Prometeo ocupa un lugar distinto. Su propio nombre indica su naturaleza. Prometeo es el que piensa antes, el que prevé, el que calcula las consecuencias antes de que los acontecimientos se cierren sobre los demás. Esta diferencia entre él y Epimeteo no es solo un juego de nombres. En la mitología griega, los nombres suelen contener una clave narrativa. Prometeo y Epimeteo forman una pareja simbólica.
Uno anticipa, el otro comprende tarde. Uno observa el camino antes de dar el paso, el otro recibe las consecuencias cuando ya no puede evitarlas. Esa oposición será importante en la relación de ambos con la humanidad y con los dones que los dioses concederán o negarán a los mortales. Para entender el origen de Prometeo, también es necesario recordar la gran guerra que dividió a los inmortales. La titanomaquia, la lucha entre los titanes y los hijos de Crono. No debe imaginarse solo como una batalla de fuerza. En el mito fue una transformación completa del universo. Crono, el más joven de los titanes principales, había destronado a su padre Urano y gobernado durante una edad anterior, pero temiendo ser destronado a su vez por sus propios hijos, devoraba a cada uno al nacer. Rea, su esposa, salvó al último, Zeus, ocultándolo y entregando a Crono una piedra envuelta en pañales. Con el tiempo, Zeus obligó a su padre a devolver a los hijos tragados, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Después comenzó la guerra. Durante 10 años, según la tradición, titanes y olímpicos se enfrentaron por el dominio del cosmos. Las montañas, los abismos y los cielos se convirtieron en escenario de una lucha que no pertenecía a la historia humana, sino al tiempo de los dioses. Finalmente, Zeus venció con ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, seres de fuerza extraordinaria liberados del encierro. Los titanes derrotados fueron castigados, muchos de ellos encerrados en el Tártaro, la región más profunda y sombría del mundo. Con esa victoria, Zeus no solo ganó una guerra, estableció una nueva arquitectura divina. A Poseidón le correspondió el mar, a Hades el reino de los muertos, a Zeus el cielo y la supremacía sobre los demás, pero no todos los titanes compartieron el mismo destino. Aquí aparece una de las particularidades de Prometeo. Algunas tradiciones sugieren que no luchó contra Zeus como otros de su estirpe, o que incluso se colocó del lado del nuevo orden cuando comprendió hacia dónde se inclinaba el futuro. La mitología no ofrece una versión única y cerrada de su comportamiento durante la guerra. Sin embargo, el resultado es significativo. Prometeo no fue encadenado en el Tártaro junto con los titanes vencidos. Permaneció cerca del mundo nuevo, no como un olímpico más, pero tampoco como un enemigo destruido. Su lugar quedó entre dos edades. Esa posición intermedia explica mucho de su carácter. Prometeo no pertenece del todo al orden antiguo, aunque procede de él. Tampoco se integra plenamente en el orden olímpico, aunque lo conoce y se mueve dentro de sus límites. Puede tratar con Zeus, pero no es uno de sus servidores dóciles. Puede comprender la ley de los dioses, pero también percibe sus durezas. Está demasiado cerca de los vencidos para confiar ciegamente en el poder y demasiado lúcido para rebelarse sin cálculo. En él se mezclan la prudencia, la inteligencia estratégica y una forma de compasión que lo acerca a criaturas más frágiles que los inmortales. Los hombres, en los relatos de Prometeo, aparecen al comienzo como seres necesitados. Las tradiciones griegas no siempre explican de la misma manera su creación. En algunas versiones tardías, Prometeo modela a los primeros humanos con barro y agua, dándoles forma a partir de la tierra húmeda. En otras, simplemente actúa como su protector, su benefactor y su defensor ante Zeus. La idea de Prometeo como creador de la humanidad no está desarrollada del mismo modo en todas las fuentes antiguas, pero su cercanía con los mortales sí es un rasgo constante. De una forma u otra, los hombres quedan bajo su mirada. Esa mirada no es la de un dios que busca adoración, ni la de un conquistador que desea súbditos. Prometeo parece observar en los humanos algo que otros dioses no consideran valioso. Eran débiles frente a las fieras, vulnerables ante el frío, torpes frente a las fuerzas del mundo. No tenían la resistencia de los animales ni la inmortalidad de los dioses. Su vida era breve, su memoria limitada, su cuerpo podía romperse fácilmente. Y sin embargo, poseían una posibilidad singular, podían aprender. Podían recibir técnicas, recordar instrucciones, construir herramientas, encender hogares, levantar altares, cultivar campos, organizar palabras y transmitirlas. Quizá esa capacidad de transformación fue lo que despertó el interés de Prometeo. Él, que pensaba antes, reconocía las consecuencias ocultas en las cosas pequeñas. Donde otros podían ver criaturas desamparadas, él veía una semilla de cultura.
Donde Zeus tal vez veía una especie subordinada, Prometeo intuía una historia todavía no escrita. El fuego, la técnica, el sacrificio y el conocimiento no eran simples objetos o dones aislados, eran puertas. Al cruzarlas, los humanos dejarían de vivir únicamente bajo la necesidad inmediata y empezarían a formar un mundo propio. La diferencia entre los titanes y los olímpicos también ilumina esta tensión. Los olímpicos gobernaban con funciones más precisas, con atributos reconocibles, con lugares de culto extendidos por ciudades y santuarios. Eran dioses del orden social, del matrimonio, de la guerra, de la agricultura, del mar, de la poesía, del comercio, de la luz y de la muerte. Sus historias reflejaban un universo organizado, pero también jerárquico. Zeus en la cima. Protegía la justicia divina, aunque sus decisiones podían ser severas y sus castigos implacables. En ese mundo ordenado, cada ser debía conocer su lugar. Prometeo, en cambio, cuestiona suavemente ese límite. No lo hace como un guerrero que levanta un ejército, ni como un monstruo que amenaza las puertas del cielo. Lo hace mediante la inteligencia. Su arma no es el rayo, ni el tridente, ni la lanza. Su fuerza está en advertir lo que otros no ven, en esperar el momento oportuno, en transformar una ceremonia, un reparto o una costumbre en una jugada de consecuencias inmensas. Por eso resulta tan incómodo para Zeus. Un enemigo brutal puede ser derrotado en batalla. Un profeta de las consecuencias es más difícil de encerrar dentro de una norma. En la tradición griega, la astucia no siempre tiene un valor negativo. Odiseo será admirado por ella, Hermes la encarnará desde su infancia. Atenea la protegerá en forma de inteligencia práctica, pero la astucia de Prometeo tiene un matiz peligroso porque se dirige contra la voluntad del soberano del cosmos. No busca únicamente salvarse a sí mismo, no pretende ganar un reino ni ocupar un trono. Su engaño futuro tendrá como beneficiarios a los hombres, seres inferiores dentro de la escala divina. Ese detalle vuelve más grave el conflicto. Prometeo no solo desafía a Zeus, altera la relación entre los dioses y la humanidad. Su carácter protector no debe imaginarse como una ternura simple. Prometeo no es una figura suave en todos los sentidos. Es un titán, una criatura de gran poder y memoria profunda. Su compasión está unida a una inteligencia fría, capaz de medir riesgos y aceptar pérdidas. Sabe que todo acto frente a Zeus tiene un precio. Sabe que el nuevo rey de los dioses no permite fácilmente que su autoridad sea burlada. Y aún así, a lo largo del mito, Prometeo actuará como si algunas cosas merecieran el castigo que traen consigo. Esa mezcla de previsión y desafío le da una profundidad especial. No es imprudente, no ignora la amenaza. Precisamente porque la comprende, su decisión será más significativa. En este punto, los relatos antiguos comienzan a acercarse al primer gran enfrentamiento entre Prometeo y Zeus, un episodio que no empieza con el robo del fuego, sino con un reparto. Según Hesíodo, en Mecona, un lugar asociado al establecimiento de las relaciones entre dioses y mortales, se celebró una división sacrificial. Era necesario determinar qué parte de los animales ofrecidos quedaría para los dioses y cuál correspondería a los hombres. En apariencia, se trataba de una ceremonia religiosa. En el fondo, era una negociación sobre el lugar de la humanidad dentro del mundo. Prometeo preparó entonces 2 porciones de un buey sacrificado. En una colocó la carne y las vísceras, cubriéndolas con el vientre del animal, una envoltura poco atractiva. En la otra puso los huesos, cuidadosamente envueltos en grasa brillante. Zeus debía elegir. La parte más hermosa a la vista ocultaba lo menos nutritivo, la más desagradable contenía lo mejor para los mortales. Las fuentes presentan este episodio de manera compleja. En algunos pasajes, Zeus parece comprender el engaño y aún así escoger la porción de los huesos, quizá para tener una razón legítima para castigar a los hombres. En otros, la escena resalta sobre todo la habilidad de Prometeo para inclinar el reparto a favor de la humanidad. Sea cual sea la interpretación, el resultado mítico es claro. A partir de entonces, los hombres quemarían huesos y grasa en los altares para los dioses, mientras conservarían la carne para alimentarse.
El sacrificio, una práctica central en la religión griega, encontraba así una explicación sagrada, pero el gesto de Prometeo no era solo ritual. Había enseñado que la apariencia podía engañar, que la inteligencia podía proteger al débil y que incluso una ceremonia podía convertirse en campo de disputa entre el poder divino y la necesidad humana. Zeus no olvidó la afrenta. Su respuesta fue retirar el fuego a los hombres o negarles el acceso a él según la versión que se siga. Sin fuego, la humanidad quedaba reducida de nuevo a una existencia precaria. No se trataba únicamente de perder una llama para calentarse. El fuego significaba cocinar, endurecer materiales, trabajar metales, iluminar espacios, transformar la naturaleza y construir técnicas. Sin él, los mortales volvían a depender de un mundo que los superaba en fuerza y dureza. Así, el origen de Prometeo conduce inevitablemente hacia el centro de su historia. Su linaje titánico le daba grandeza, su nombre le daba previsión, su experiencia entre dos órdenes divinos le daba distancia frente al poder, su mirada hacia los hombres le daba una causa, y su astucia, ya demostrada en el reparto del sacrificio, le daba un camino peligroso. Todo en él parecía prepararlo para una decisión que no podía ser pequeña. Al contemplar a los mortales privados del fuego, Prometeo no veía solo cuerpos temblando ante el frío o manos incapaces de dominar la materia. Veía una interrupción. Algo que podía crecer había sido detenido. Algo que podía aprender había sido devuelto a la fragilidad. La pregunta que comenzó a formarse entonces no era si Zeus tenía fuerza suficiente para imponer su voluntad, porque nadie lo dudaba. La pregunta era si la inteligencia de un titán podía encontrar una grieta en el orden del cielo, y si esa grieta bastaría para encender, en manos humanas, una llama que ya nunca podría olvidarse. Los mortales vivían todavía cerca del barro del que muchas tradiciones decían que habían nacido. En algunas versiones del mito, Prometeo no solo los contempló desde lejos, sino que participó en su formación, modelando con tierra húmeda unas figuras semejantes a los dioses, aunque más frágiles, más breves y más necesitadas. Otras fuentes no lo presentan como creador directo de la humanidad, sino como su protector, como el titán que reconoció en aquellos seres una posibilidad que el resto del Olimpo apenas parecía considerar. En cualquier caso, la relación entre Prometeo y los humanos comenzó allí, en ese tiempo impreciso en que el mundo ya tenía montañas, ríos y criaturas, pero los hombres aún no sabían ocupar su lugar. La tierra ofrecía belleza, pero no facilidad. Los valles podían ser fértiles durante una estación y duros en la siguiente. Los bosques daban frutos, raíces, animales que cazar, ramas para cubrirse, pero también escondían peligros. Las bestias estaban mejor preparadas que los hombres para casi todo. El león poseía garras y fuerza. El jabalí tenía colmillos y piel resistente. Las aves dominaban el aire. Los peces se deslizaban bajo las aguas, incluso los animales pequeños tenían instintos seguros. Madrigueras, caparazones, venenos o una velocidad que los alejaba del peligro. Los mortales, en cambio, caminaban desnudos ante el clima. Sus manos eran hábiles, pero todavía no conocían todos sus usos. Sus ojos podían observar, pero no siempre comprendían. Tenían memoria, aunque les faltaban artes que conservar. Tenían voz, aunque sus palabras estaban aún en el borde de convertirse en leyes, relatos y consejos. Eran capaces de aprender, pero el aprendizaje necesitaba tiempo, y el tiempo era precisamente lo que menos tenían frente al hambre, el frío y la amenaza de la muerte. Prometeo miraba esa diferencia con una atención que no era compasión simple. No veía solo seres débiles, veía criaturas incompletas. Esa distinción los separaba de otros inmortales. Para muchos dioses, los hombres eran una presencia menor, útiles para ofrecer sacrificios, levantar altares y mantener viva la memoria de lo sagrado. Para Prometeo eran algo más inquietante, una especie que no había recibido grandes defensas naturales, pero que podía compensar su desnudez mediante la inteligencia. Si aprendían a observar las huellas, podrían seguir a los animales. Si descubrían el ritmo de las estaciones, podrían anticipar la siembra.
Si lograban transformar la piedra, la madera y el hueso, podrían extender la fuerza de sus manos más allá de su cuerpo, pero había una ausencia que hacía todo lo demás más difícil. Sin fuego, la noche era una frontera casi absoluta. Cuando el sol descendía y las sombras ocupaban los campos, los hombres se recogían en cuevas, bajo salientes de roca o en refugios pobres formados con ramas. El frío entraba en los huesos, los alimentos crudos endurecían el vientre. Las fieras se acercaban a los lugares donde olían carne, leche o miedo. El rayo podía incendiar un árbol, y por un instante la humanidad veía una fuerza luminosa descender del cielo y devorar la madera con una vida propia. Pero ese don accidental se apagaba o quedaba lejos o era demasiado peligroso para conservarlo. En ese mundo, la necesidad era una maestra severa. Los mortales aprendían por pérdida. Aprendían que fruto enfermaba, que corriente era demasiado fuerte, que cueva pertenecía a un oso, que invierno podía matar a los niños y a los ancianos. Cada descubrimiento exigía un precio. La memoria de los grupos se llenaba de advertencias y las advertencias se convertían en costumbre. Sin embargo, aún faltaba una herramienta capaz de separar de manera decisiva a la humanidad de su indefensión original. Prometeo comenzó entonces a acercarse más, no siempre como un dios visible, no como un soberano que exige adoración, sino como una presencia ligada al pensamiento práctico. La tradición griega lo recordaría como astuto, previsor, conocedor de caminos indirectos. Su nombre evocaba la capacidad de pensar antes, de anticipar. Allí donde otros veían una criatura sometida al orden establecido, él veía una pregunta abierta, que podría llegar a ser el hombre si alguien le entregaba no solo ayuda, sino una posibilidad de transformarse a sí mismo. La relación entre los dioses y los mortales todavía estaba tomando forma. No existía una distancia tan perfectamente organizada como la que aparecería después en los templos, los ritos y las ciudades. El mundo mítico conservaba una cercanía peligrosa. Los dioses intervenían, observaban, castigaban o favorecían. Los humanos, por su parte, ofrecían partes de lo que cazaban o cultivaban, buscando atraer una benevolencia que nunca podían controlar por completo. En esa relación desigual, Zeus ocupaba el lugar más alto. El nuevo señor del Olimpo había conquistado su autoridad tras una guerra inmensa contra los titanes. Su poder no era una idea abstracta, era la garantía de que el cosmos ya no caería en el desorden primitivo. Bajo su mando, cada fuerza debía conocer su sitio. Los dioses recibían honores. Los mortales debían reconocer la diferencia entre lo divino y lo humano. Nadie podía tomar para sí una prerrogativa sin permiso. El fuego, en ese contexto, no era solo una herramienta. Era una fuerza celeste, vinculada al rayo, al altar, a la transformación de la materia, al alimento cocido, a la metalurgia futura, a la luz que prolonga el día. Entregarlo a los hombres significaba modificar su condición. Prometeo entendía esa dimensión. Precisamente por eso, su pensamiento empezó a separarse del orden impuesto. No se trataba todavía de una rebelión abierta, sino de una serie de decisiones interiores. La primera fue mirar a los humanos no como seres destinados únicamente a obedecer, sino como criaturas merecedoras de desarrollo. La segunda fue reconocer que Zeus no deseaba concederles todo lo que podían necesitar. La tercera, más peligrosa, fue imaginar que entre la voluntad del soberano y la necesidad humana podía abrirse una ruta secreta. Los mitos griegos no presentan este proceso como una reflexión filosófica escrita en palabras claras. Lo cuentan mediante escenas, tensiones, engaños y castigos. Pero detrás de esas escenas aparece una cuestión profunda. ¿Hasta dónde puede llegar la compasión cuando se enfrenta a una ley superior? Prometeo no era un mortal impulsivo. Era un titán antiguo, nacido de una generación anterior a los olímpicos, habituado a fuerzas enormes y a conflictos cósmicos. Sabía que desafiar a Zeus no era como discutir con un rey terrestre. Significaba poner su inteligencia frente al poder que sostenía el nuevo equilibrio del mundo. Mientras tanto, la humanidad seguía avanzando con pasos inciertos. Las comunidades se reunían cerca del agua porque los ríos daban bebida, pesca y tierra blanda.
Las cuevas ofrecían refugio contra la lluvia. Las montañas eran vistas como lugares de presencia divina, elevadas hacia regiones donde el aire parecía más próximo al cielo. En los claros del bosque, los hombres levantaban estructuras sencillas, apilaban piedras, cortaban ramas, cubrían el suelo con pieles cuando podían obtenerlas. El día estaba dedicado a buscar alimento y evitar la muerte. La noche reducía el mundo a un círculo pequeño de respiraciones, temblores y espera. En algunos relatos posteriores, los seres humanos habían recibido los dones de manera desigual. Epimeteo, hermano de Prometeo, cuyo nombre sugiere el pensamiento tardío, habría repartido cualidades entre los animales antes de atender debidamente al hombre. A unos les dio velocidad, a otros pelaje, a otros alas, fuerza, dientes, conchas o escondites naturales. Cuando llegó el turno de la humanidad ya casi no quedaba nada. Esta versión, conservada en una tradición filosófica más tardía, no pertenece del mismo modo al núcleo más antiguo del mito, pero expresa con claridad una idea que atraviesa toda la historia. El ser humano aparece en el mundo como un animal incompleto, obligado a sobrevivir mediante técnica, memoria y cooperación. Prometeo, al advertir esa carencia, no podía limitarse a observar. En él, la previsión no era solo una facultad mental, era una forma de responsabilidad. Allí donde faltaba una defensa natural, debía aparecer una habilidad. Allí donde faltaba abrigo, debía nacer el arte de construir. Allí donde faltaba fuerza, debía surgir la herramienta. Pero todas esas capacidades tenían un centro común. Sin fuego, la transformación del mundo quedaba incompleta. Con fuego, la madera podía endurecerse, la carne podía cocinarse, el frío podía retroceder, los animales podían mantenerse a distancia, la noche podía ser habitada de otra manera. El conflicto, por tanto, no nació de un simple capricho, nació de dos necesidades opuestas. Zeus necesitaba mantener la jerarquía del cosmos y asegurar que los mortales no cruzaran límites considerados peligrosos. Prometeo veía que, sin cruzar cierto límite, los humanos quedarían condenados a una existencia casi animal, siempre dependiente del azar. Entre ambas posiciones se extendía una zona de tensión que ningún pacto había resuelto todavía. La primera gran escena de esa tensión se relaciona con el sacrificio. Las fuentes antiguas, especialmente Hesíodo, cuentan que en Mecona tuvo lugar un reparto decisivo entre dioses y hombres. No todos los detalles son fáciles de encajar con una cronología única, porque el mito no funciona como una crónica ordenada. Sin embargo, el episodio muestra el modo en que Prometeo empezó a actuar. Allí, en un encuentro entre lo divino y lo humano, se debía establecer qué parte de los animales sacrificados correspondería a los dioses y cuál quedaría para los hombres. Prometeo preparó dos porciones. En una colocó la carne y las vísceras, ocultas dentro de la piel del animal, con un aspecto menos atractivo. En la otra dispuso los huesos cubiertos de grasa brillante, de manera que parecieran una ofrenda más rica. Zeus, según el relato, eligió la parte reluciente y descubrió después que contenía huesos. Las interpretaciones de esta escena han variado. Algunas la presentan como un engaño directo de Prometeo. Otras sugieren que Zeus, conocedor de muchas cosas, pudo reconocer el truco y aceptarlo para justificar después su castigo. El mito deja una ambigüedad interesante, porque no solo habla de astucia, sino del establecimiento de una costumbre ritual. Los hombres consumirían la carne y quemarían para los dioses los huesos envueltos en grasa. A partir de ese momento, la separación entre dioses y mortales se hizo más clara. El sacrificio unía ambos mundos, pero también marcaba la diferencia. El humo ascendía hacia las alturas, la carne alimentaba a los vivos, el altar se convertía en un punto de contacto y distancia al mismo tiempo. Prometeo había favorecido a la humanidad en el reparto, y Zeus no dejó pasar el gesto sin respuesta. La reacción del dios supremo fue dura. En la tradición hesiódica, Zeus ocultó el fuego a los hombres. No se trataba solo de retirar una llama física, como quien apaga una hoguera. Era privar a la humanidad de una capacidad esencial. El castigo recaía sobre los mortales, aunque el desafío lo hubiera ejecutado Prometeo.
Esa elección revela una lógica frecuente en los mitos antiguos. Los actos de los seres superiores se proyectan sobre toda una raza y las comunidades humanas viven las consecuencias de decisiones tomadas en un plano más alto. Para los hombres, el mundo volvió a cerrarse. Si habían conocido algún tipo de fuego, lo perdieron. Si lo esperaban como posibilidad, se les negó. Las noches recuperaron su peso. La comida permaneció cruda. La materia siguió siendo resistente. La frontera entre humanidad y naturaleza volvió a endurecerse. Prometeo comprendió que su intervención inicial no había bastado. Al intentar mejorar la situación humana mediante la astucia del sacrificio, había provocado una represalia que hacía aún más urgente la ayuda. Este fue el verdadero comienzo de su viaje moral, no un viaje por mares o desiertos, sino un desplazamiento interno desde la observación hacia la desobediencia. Prometeo ya no podía permanecer en un punto intermedio. Había intervenido, y la autoridad del Olimpo había respondido. Si retrocedía, aceptaría que los hombres pagaran indefinidamente el precio de su maniobra. Si avanzaba, se enfrentaría a Zeus de una manera más directa. El titán conocía el peligro, recordaba el destino de quienes se habían opuesto al nuevo orden. Los titanes vencidos estaban confinados en regiones profundas. Atlas, según la tradición, sostenía el cielo como castigo. La victoria de Zeus había dejado marcas en todo el cosmos. Prometeo no era ingenuo. Su inteligencia le permitía prever no solo el beneficio de sus actos, sino también su consecuencia. Eso vuelve más grave su decisión porque no surge de la ignorancia, sino de una elección consciente. La humanidad, ajena quizá a todos los detalles de esa disputa divina, seguía habitando la tierra con recursos escasos. Los niños aprendían a reconocer plantas por imitación. Los cazadores seguían rastros sobre barro seco. Las mujeres y los ancianos conservaban memorias de lugares seguros, fuentes ocultas, frutos de temporada y animales que convenía evitar. Cada comunidad era una pequeña alianza contra la intemperie. Pero en el centro de esa vida faltaba todavía la llama estable, la luz domesticada, el calor alrededor del cual se reunirían los cuerpos y las palabras. Prometeo empezó a mirar entonces hacia arriba y hacia dentro del propio orden divino. El fuego pertenecía al ámbito de los dioses, pero también podía encontrarse en los talleres celestes, en los rayos de Zeus, en el carro del sol, según imaginaciones posteriores, en los altares donde ardía la grasa de los sacrificios. Había muchas formas míticas de pensar su origen y cada una expresaba una verdad simbólica. El fuego venía de una región superior, pero una vez recibido, podía vivir entre los hombres si éstos aprendían a conservarlo. La decisión que se estaba formando no era simplemente robar un objeto, era trasladar una facultad. Prometeo debía encontrar el modo de tomar aquello que Zeus había negado y entregarlo sin destruirlo, sin que se extinguiera antes de llegar a manos mortales. El mito hablará de una caña hueca, un tallo de férula capaz de guardar en su interior una brasa encendida. Esa imagen es sencilla y precisa. Una chispa escondida en una planta, una luz cubierta por materia humilde, un don inmenso viajando en secreto. Antes de ese gesto, sin embargo, hubo un instante de separación definitiva. Prometeo dejó de ser solo el observador compasivo de la humanidad y se convirtió en su aliado contra una prohibición divina. Aún no había sufrido el castigo que lo haría célebre. Aún no estaba encadenado a la roca. Aún no descendía sobre él el ave que devoraría su hígado. Pero el camino hacia esa escena ya se había abierto. Cada decisión anterior lo había llevado a un punto donde la prudencia y la piedad ya no podían convivir sin conflicto. En la lógica serena y terrible del mito, nadie permanece igual después de cruzar ciertos límites. Zeus no podía permitir que su mandato fuera burlado sin respuesta. Prometeo no podía aceptar que la humanidad quedara abandonada a una debilidad que él consideraba corregible. Los mortales, aunque todavía no conocían el alcance de esa disputa, estaban a punto de recibir un don que transformaría su existencia y al mismo tiempo atraería sobre su protector una condena casi inconcebible. Así comenzó la verdadera marcha hacia el robo del fuego. No con pasos apresurados, sino con una acumulación de miradas, necesidades y decisiones.
Un mundo ordenado por Zeus exigía obediencia. Una humanidad vulnerable pedía auxilio sin saber ante quién lo pedía. Entre ambos se alzaba Prometeo, antiguo hijo de Titanes, capaz de prever el daño y aún así avanzar. La pregunta que ahora se abría no era solo cómo lograría arrebatar la llama a los dioses, sino qué precio tendría para un inmortal amar demasiado las posibilidades de los hombres. La tensión entre Prometeo y Zeus no nació de un solo gesto, ni de una sola palabra. Fue creciendo como una grieta fina en una piedra antigua, casi invisible al principio, pero destinada a abrirse con el peso de los días. En la tierra, los mortales seguían siendo criaturas frágiles, capaces de mirar, recordar y temer, pero todavía sometidas a necesidades que no podían dominar. En el Olimpo, los dioses recién afirmados en su victoria observaban el mundo desde una altura que no era solo física, sino también sagrada. Entre ambos ámbitos hacía falta una regla, un acuerdo, una forma de ordenar lo que pertenecía a los dioses y lo que podían conservar los hombres. Las fuentes antiguas sitúan ese momento en Mecona, un lugar asociado al origen de los sacrificios y a la primera gran disputa ritual entre Zeus y Prometeo. No se trataba de una ciudad tal como después se imaginarían las ciudades humanas, con murallas, plazas y mercados. En el relato mítico, Mecona aparece como un espacio inaugural, casi ceremonial, donde los destinos de dioses y mortales iban a separarse de manera más clara. Allí, según la tradición transmitida por Hesíodo, debía decidirse cómo se repartiría una víctima sacrificada. Aquello que pudiera parecer un detalle menor. Una simple distribución de carne y huesos encerraba una cuestión mucho más profunda. ¿Cuál sería el lugar de la humanidad dentro del nuevo orden de Zeus? El sacrificio era, para los griegos antiguos, mucho más que una comida compartida. Era un puente entre el mundo humano y el divino. Cuando los hombres ofrecían una víctima, elevaban hacia los dioses una parte quemada en el altar, mientras ellos conservaban otra parte para alimentarse. En cada humo que ascendía, en cada hueso calcinado, en cada porción consumida por la comunidad, se representaba una relación. Los mortales reconocían la superioridad divina y los dioses recibían honor. Pero en el mito de Prometeo, esa costumbre no aparece como una institución ya antigua y tranquila. Aparece como el resultado de una disputa, de una astucia y de un castigo. Prometeo comprendía que el reparto de la víctima no era indiferente. Si Zeus elegía la mejor parte para los dioses, los hombres quedarían aún más empobrecidos. Si los mortales recibían lo más nutritivo, tendrían una posibilidad mayor de sostenerse en un mundo difícil. La carne significaba alimento, fuerza, continuidad. Los huesos, aunque necesarios para mantener la forma del animal, eran aquello que quedaba cuando la vida ya se había retirado. Prometeo, que sabía ver más allá de la apariencia inmediata, preparó entonces un engaño destinado a inclinar la balanza en favor de los hombres. El animal sacrificado fue dividido en dos lotes. En uno colocó Prometeo la carne buena y las entrañas comestibles, pero las ocultó bajo una piel poco atractiva, quizá bajo el vientre del buey, de modo que la porción valiosa pareciera desagradable. En el otro montón reunió los huesos blancos, limpios y duros, y los cubrió con grasa brillante. A simple vista, esa segunda parte parecía abundante, reluciente, digna de un dios que eligiera por majestad. La grasa, clara y apetecible, ocultaba la pobreza real de lo que había debajo. El engaño no estaba en una mentira dicha en voz alta, sino en la presentación cuidadosa de las cosas. Prometeo ofreció a Zeus elegir. La escena puede imaginarse con una quietud solemne. El humo de los primeros altares aún no se había convertido en costumbre. Los hombres miraban sin comprender del todo lo que se decidía por ellos. Los dioses, atentos al gesto del soberano olímpico, aguardaban la elección. Prometeo no actuaba como un guerrero ni como un rebelde abierto. Su arma era otra, una inteligencia paciente, capaz de alterar el mundo mediante una disposición de carne, grasa y huesos. En ese instante, la rivalidad entre fuerza y astucia tomó una forma concreta. Zeus eligió el montón cubierto de grasa. Las versiones antiguas presentan este episodio con una ambigüedad interesante.
En el relato de Hesíodo, Zeus parece advertir el engaño, o al menos descubrirlo inmediatamente, y aún así acepta la parte destinada a los dioses. Algunos intérpretes han visto aquí una señal de que el soberano olímpico no fue simplemente burlado como un mortal ingenuo, sino que permitió que la astucia de Prometeo quedara expuesta para justificar después una respuesta severa. Otros leen el episodio como una humillación real para Zeus, una ofensa intolerable contra su autoridad recién afirmada. En cualquier caso, el resultado mítico es claro. Desde entonces, los hombres conservarían la carne de las víctimas sacrificadas, mientras que los dioses recibirían los huesos envueltos en grasa, consumidos por el fuego del altar. La elección transformó para siempre la relación ritual entre hombres y dioses. Cada vez que en Grecia se sacrificaba un animal y se quemaban huesos y grasa para los inmortales, el gesto recordaba, aunque no siempre de forma explícita, aquella primera división. Los dioses recibían el humo oloroso que ascendía hacia el cielo, los hombres compartían la carne en la tierra. La comida comunitaria quedaba unida a la veneración. El alimento de los mortales se obtenía dentro de un acto sagrado, pero también dentro de una memoria de separación. Lo que parecía unión era, al mismo tiempo, distancia. Para Zeus, aquella separación no podía quedar marcada por una victoria de Prometeo. El hijo de Crono no solo gobernaba por la fuerza del rayo, su dominio dependía de que el orden fuera reconocido y respetado por dioses, titanes y mortales. Si Prometeo podía manipular una decisión pública en beneficio de criaturas inferiores, entonces la autoridad olímpica quedaba herida. No porque los huesos fueran en sí mismos una pérdida insoportable para los dioses, que no necesitaban alimento como los hombres, sino porque el gesto revelaba una desobediencia profunda. Prometeo había actuado como mediador, pero también como adversario. Había situado la necesidad humana por encima de la obediencia divina. La ira de Zeus no estalló como una simple rabia momentánea. En la mitología griega, el castigo de los dioses suele tener una forma simbólica, ajustada al tipo de ofensa. Prometeo había favorecido a los mortales en el reparto de la comida. Zeus respondió atacando aquello que permitía a los hombres transformar la comida, protegerse del frío y elevarse por encima de una existencia puramente animal. Les retiró el fuego. En ese gesto se concentró una ruptura decisiva. El fuego no era solo una llama visible. Era calor en las viviendas, luz en las horas oscuras, defensa contra las fieras, herramienta para endurecer la madera, cocer los alimentos y trabajar los materiales. Sin fuego, la carne podía pudrirse antes de ser aprovechada. El frío volvía a dominar los cuerpos. Las noches se hacían más largas. Las manos humanas regresaban a la torpeza de lo que no puede transformar su entorno. Zeus no necesitaba destruir a los mortales para castigarlos, bastaba con privarlos del elemento que convertía su fragilidad en posibilidad. La tradición presenta esta retirada del fuego como una consecuencia directa de la astucia de Prometeo. El castigo no recaía todavía sobre el titán de manera completa, sino sobre aquellos a quienes había intentado beneficiar. Esa es una de las tensiones más hondas del mito. Prometeo obra en favor de los hombres, pero su primer engaño provoca una respuesta que los deja en una condición aún más dura. La ayuda, antes de cumplirse plenamente, abre un conflicto más grande. La inteligencia que desafía al poder no elimina el sufrimiento de inmediato, a veces lo intensifica antes de encontrar una nueva salida. En la tierra, los mortales sintieron la ausencia del fuego como una pérdida esencial. Las cuevas, las chozas primitivas o los refugios de barro y ramas dejaron de tener un centro ardiente. Los alimentos regresaron a su crudeza. Las herramientas no podían fabricarse con la misma eficacia. Las pequeñas comunidades quedaban expuestas a la intemperie, obligadas a vivir según los límites más severos del cuerpo. La vida humana, que apenas comenzaba a separarse de la pura necesidad, fue empujada de nuevo hacia un borde incierto. Mientras tanto, en las alturas olímpicas, el fuego quedaba bajo control divino. No era ya un don compartido, sino una posesión retenida. Zeus afirmaba así que toda ventaja humana dependía, en última instancia, de la voluntad de los dioses.
El mensaje era claro dentro del lenguaje del mito. Los mortales podían recibir beneficios, pero no reclamarlos como un derecho. Podían honrar, suplicar y obedecer, pero no tomar por sí mismos aquello que pertenecía al ámbito celeste. Prometeo había puesto en cuestión esa frontera y Zeus la trazó de nuevo con más dureza. La figura de Prometeo se volvió entonces más compleja. No era solamente el amigo de los hombres, ni solamente el burlador de Zeus. Era un ser situado en medio de dos obligaciones incompatibles. Por un lado, conocía el poder del Olimpo y sabía que desafiarlo tenía consecuencias. Por otro, observaba la indefensión de los mortales y comprendía que sin ayuda su existencia quedaría reducida a una lucha sin horizonte. Su nombre asociado a la previsión pesa de manera especial en este momento. Si podía anticipar lo que vendría, entonces su engaño en Mecona no fue una travesura improvisada. Fue una decisión tomada aún sabiendo que Zeus respondería. Esa posibilidad introduce una pregunta serena pero inquietante. ¿Prometeo calculó el sufrimiento temporal de los hombres como parte de un plan mayor o subestimó la severidad de Zeus? Las fuentes no ofrecen una explicación psicológica completa, porque el mito no funciona como una biografía moderna, pero sí deja ver un conflicto entre dos formas de entender el orden. Para Zeus, la estabilidad del cosmos exige jerarquía. Para Prometeo, la inteligencia debe aliviar la debilidad, incluso si esa ayuda altera la distribución establecida por los dioses. Mecona se convierte así en algo más que el lugar de una artimaña. Es el escenario donde queda fijada una tensión duradera entre culto y castigo, entre dependencia y resistencia. Los hombres reciben la carne del sacrificio, pero pierden el fuego. Obtienen alimento, pero quedan privados del medio más importante para transformarlo. Los dioses reciben el humo de los huesos, pero también conservan el dominio sobre la llama. La división no resuelve el problema, lo profundiza. Con el paso del relato, el fuego retirado adquiere una presencia casi más fuerte que cuando estaba disponible. Su ausencia ilumina todo lo que los mortales no pueden hacer. Allí donde antes habría una brasa, queda una piedra fría. Allí donde una comunidad habría cocido su comida, queda la espera. Allí donde la llama habría espantado animales y sombras, queda la vulnerabilidad de los cuerpos reunidos. La humanidad aprende de manera amarga que un don solo se comprende plenamente cuando desaparece. Zeus, por su parte, observa un mundo que ha vuelto a colocarse bajo su mandato. Su respuesta no necesita gritos ni destrucción. Es una orden cósmica cumplida a través de la privación. Los hombres deben recordar que entre ellos y el cielo existe una distancia. Prometeo debe entender que su astucia no puede alterar impunemente la voluntad del soberano, pero el hijo de Jápeto no pertenece a la clase de seres que se resignan ante una sola derrota. En él, la previsión no es pasividad. Es espera activa, observación de las grietas, búsqueda del momento preciso. La separación entre el Olimpo y la tierra se hizo entonces más visible que nunca. Arriba, la llama pertenecía a los inmortales. Abajo, los mortales padecían su falta. Entre ambos mundos se extendía una frontera que no era una muralla, sino una prohibición. Y toda prohibición, en los mitos antiguos, atrae a quienes no pueden aceptar que el orden sea definitivo. Prometeo había engañado a Zeus con grasa brillante y huesos ocultos. Zeus había respondido arrebatando el fuego. El conflicto ya no trataba solo de un sacrificio, ni de una porción de carne, ni de una ofensa ritual. Ahora estaba en juego la posibilidad misma de la vida humana como algo más que supervivencia. El titán comprendía que, después de Mecona, no bastaba con favorecer a los mortales desde el borde de una ceremonia. Si quería devolverles aquello que Zeus les había quitado, tendría que cruzar una frontera más peligrosa. La próxima astucia ya no se jugaría ante un altar, sino en el territorio vigilado de los dioses, allí donde una chispa celeste esperaba ser robada.
Después de Mecona, el mundo ya no volvió a ser exactamente el mismo. La separación entre dioses y mortales había quedado fijada mediante un gesto astuto, una ceremonia ambigua y una elección que Zeus no olvidaría. Sobre los altares de los hombres quedaría desde entonces el humo de los huesos envueltos en grasa. Para los dioses ascendería la fragancia de las ofrendas. Para los mortales quedaría la carne que alimentaba el cuerpo. Pero bajo esa nueva distribución de lo sagrado había una pérdida más profunda. Zeus, irritado por la inteligencia de Prometeo y por el lugar que éste había concedido a los humanos, retiró el fuego. No era solo una llama doméstica lo que desaparecía. En los relatos antiguos, el fuego representa una frontera entre la mera supervivencia y la vida transformada por la técnica. Sin él, la carne volvía a comerse cruda o apenas preparada. Las noches frías se alargaban, la arcilla no podía endurecerse con la misma fuerza. El metal permanecía dormido dentro de la piedra, la oscuridad de las casas pesaba más que antes y los mortales, todavía jóvenes en el orden del mundo, regresaban a una existencia incompleta. Las fuentes no describen este momento como una escena única y detallada, sino como una herida en el equilibrio entre el cielo y la tierra. Zeus había usado su autoridad para recordar que ningún favor concedido a los hombres podía escapar al juicio divino. Prometeo, sin embargo, no contempló aquella privación como un castigo aislado. Para él, la retirada del fuego era la interrupción deliberada de una posibilidad. Los humanos podían aprender, construir, recordar y transmitir, pero sin la llama. Muchas de esas capacidades quedaban encerradas como semillas bajo una tierra demasiado dura. En ese punto, la historia alcanzó su lugar irreversible. Prometeo ya no podía limitarse a aconsejar, observar o intervenir mediante engaños rituales. La ofensa de Mecona había provocado una respuesta del soberano del Olimpo, y esa respuesta exigía una decisión más peligrosa. Si el fuego había sido retirado por voluntad de Zeus, devolverlo a los mortales significaba desafiar directamente el orden del nuevo reinado. No sería una discusión entre dioses, no sería una disputa por honores o por porciones de sacrificio, sería un robo. La tradición griega presenta a Prometeo como aquel que piensa antes, aquel cuya inteligencia se adelanta al golpe del destino. No actúa por arrebato, sino por cálculo. En su nombre se conserva esa idea de previsión, de mirada extendida hacia lo que aún no ha ocurrido. Por eso, antes de aproximarse al fuego divino, debió comprender el peso de lo que hacía. Robar una llama no parecía, en apariencia, una acción mayor que mover un objeto de un lugar a otro. Pero en el lenguaje del mito, esa llama contenía una transformación entera de la condición humana. Prometeo sabía que el fuego calentaría los hogares y ahuyentaría a las bestias. Sabía que permitiría cocer los alimentos, modificar la materia, alumbrar caminos, reunir a los grupos en torno a un centro común. También sabía que no traería solo alivio. Con el fuego llegarían herramientas más eficaces, armas más duras, hornos, talleres, humo sobre las ciudades, trabajo especializado, orgullo, invención y conflicto. La llama no era inocente. Ningún don tan grande lo es por completo, pero quizá por eso mismo pertenecía a los humanos, porque habría ante ellos una senda compleja, no una comodidad sencilla. El mito no necesita describir con precisión geográfica el camino de Prometeo hacia el ámbito donde el fuego se guardaba. La imaginación antigua situaba a los dioses en alturas inaccesibles, en regiones de aire puro, en cimas o espacios separados de la tierra ordinaria. El Olimpo era a la vez montaña y símbolo, un lugar donde la autoridad divina se reunía, donde las decisiones descendían hacia los hombres como lluvia, trueno o decreto. Hacia ese ámbito se dirige la figura del titán, no como un guerrero que pretende conquistar el cielo, sino como una inteligencia que busca una abertura. El ascenso puede imaginarse sin estruendo. No había todavía la violencia del castigo futuro. Había vigilancia, distancia y una tensión contenida. En las alturas, el fuego divino no era una hoguera común. Era claridad originaria, fuerza celeste, energía capaz de dar forma al mundo.
Podía arder en los relámpagos de Zeus, en los hogares sagrados, en los talleres de los dioses o en esa zona del mito donde los elementos primordiales conservan su potencia. Las versiones antiguas varían en detalles, pero coinciden en lo esencial. Prometeo tomó el fuego ocultándolo en el interior de un tallo de férula. La férula era una planta de tallo alto, seco y esponjoso por dentro, capaz de conservar una brasa sin consumirla de inmediato. No es un detalle menor. En él se une el mundo natural con la astucia técnica. Prometeo no transporta la llama en las manos desnudas ni la lleva como un trofeo visible. La esconde en una caña vegetal, en un recipiente humilde y eficaz. El fuego divino viaja así dentro de una materia terrestre, protegido por una solución ingeniosa. La grandeza del acto no está solo en la osadía de tomarlo, sino en la inteligencia práctica con la que logra hacerlo descender. Esa imagen, una brasa encerrada en un tallo, resume buena parte del mito. Lo celeste se oculta en lo común. La fuerza que puede cambiar la historia queda guardada en una planta que podría pasar inadvertida. El don más peligroso no desciende como un rayo espectacular ante todos los ojos, sino como una luz escondida, transportada con paciencia por quien comprende su valor. En ese contraste reside la belleza serena del relato. La revolución humana empieza en una chispa silenciosa. Prometeo emprendió el regreso hacia el mundo mortal. Cada tramo de ese descenso separaba un poco más la llama de la autoridad que la había retenido. Atrás quedaba el dominio donde Zeus gobernaba con la seguridad del vencedor. Abajo se extendía la tierra de los hombres, con sus chozas, cuevas, campamentos, campos abiertos y aldeas aún frágiles. El viaje de regreso no era simplemente movimiento, era transferencia. Algo reservado al mundo divino estaba cruzando la frontera que había sido trazada después de Mecona. En los relatos míticos, las fronteras son lugares peligrosos. Separan lo permitido de lo prohibido, lo humano de lo inmortal, lo conocido de aquello que no puede tocarse sin consecuencias. Prometeo atravesó esa línea llevando consigo una brasa que no le pertenecía según la ley de Zeus, pero que él consideraba necesaria para completar la vida de los mortales. Su acto contenía generosidad, rebeldía y desmesura. Por eso ha sido interpretado de muchas maneras, como benefactor, como transgresor, como héroe cultural, como culpable de haber provocado sufrimientos mayores. El mito no elimina esa ambigüedad, la conserva. Cuando la llama llegó a los hombres, el mundo inferior comenzó a cambiar. Primero, tal vez, fue un resplandor pequeño en manos temblorosas, luego una hoguera, después varias. El fuego se propagó de un hogar a otro, de una comunidad a otra, como si cada nueva llama confirmara que el robo ya no podía deshacerse. Lo que Zeus había retirado no volvía a estar encerrado en el cielo, ahora ardía sobre la tierra. El calor fue el primer alivio. En torno a las hogueras, los cuerpos encontraron protección contra el frío. Las noches dejaron de ser un territorio completamente hostil. La luz permitió prolongar las tareas más allá del día. Los animales salvajes aprendieron a reconocer aquella frontera brillante que los mortales alimentaban con ramas, hojas secas y troncos. El fuego trazó un círculo alrededor de los grupos humanos, un centro visible alrededor del cual la vida podía reunirse. Luego llegó la comida transformada. Cocer los alimentos no era solo una mejora del sabor, cambiaba la textura, facilitaba la digestión, hacía más seguros algunos productos, ampliaba las posibilidades de la dieta. En el mito, este paso no se explica con lenguaje científico, pero se percibe como una elevación de la vida cotidiana. La carne cruda, los frutos duros, los granos y las raíces podían convertirse en alimento trabajado. La naturaleza dejaba de presentarse únicamente como algo que se encontraba o se perseguía, empezaba a ser algo que podía prepararse. Después el fuego entró en la materia, la arcilla se endureció en formas útiles, las vasijas pudieron guardar agua, aceite, grano y vino, los hornos cambiaron el destino del barro. Más adelante, en la larga historia real de las sociedades humanas, la metalurgia permitiría extraer y trabajar cobre, bronce y hierro, aunque cada uno de esos procesos pertenece a desarrollos históricos complejos y no a un solo instante mítico. El relato de Prometeo condensa en una imagen poética esa relación entre fuego y técnica.
Sin llama, muchos oficios permanecen imposibles. Con ella, la mano humana descubre una nueva autoridad sobre la materia. Las comunidades también cambiaron su manera de recordar. Alrededor del fuego se contaban relatos. Las generaciones podían reunirse en un punto común, protegerse, cocinar, trabajar, escuchar. El hogar se convirtió en centro físico y simbólico. Allí se transmitían nombres, rutas, advertencias, genealogías y relatos de dioses. La cultura no nació únicamente de la llama, pero el fuego ofreció un lugar para que la palabra permaneciera. La memoria encontró un círculo de luz donde repetirse y crecer. Prometeo no entregó a los mortales una simple herramienta, les entregó una condición nueva. Antes del fuego, la humanidad del mito aparece incompleta, dependiente, expuesta. Después del fuego, comienza a parecerse a una especie capaz de construir su propio entorno. Esa transformación explica por qué el robo tiene un peso tan grande en la tradición. El fuego no es solo un objeto robado, es la posibilidad de fabricar, proteger, cocinar, reunirse, fundir, iluminar y contar. Pero toda llama proyecta también sombra. El mismo fuego que calentaba podía incendiar. La misma técnica que fabricaba arados podía fabricar armas. El dominio de la materia podía alimentar ciudades, pero también ambiciones. Los mitos griegos rara vez presentan los dones como bienes puros y sin consecuencias. Incluso cuando un regalo parece necesario, suele venir acompañado de un desequilibrio. Prometeo abrió una puerta y tras esa puerta entraron beneficios inmensos, pero también responsabilidades que los mortales no siempre sabrían gobernar. En el cielo, la ausencia de la llama robada no podía pasar inadvertida. Zeus no era una divinidad distante incapaz de ver lo que ocurría abajo. Era el soberano que vigilaba el cumplimiento del orden recién establecido. El humo de los nuevos fuegos humanos comenzó a elevarse hacia las alturas. Esa columna tenue, que para los mortales significaba comida, hogar y abrigo, era para Zeus la prueba visible de una desobediencia. Cada hoguera encendida era una respuesta al castigo que él había impuesto. Cada chispa en manos humanas recordaba que Prometeo había encontrado una grieta en su voluntad. La ira de Zeus en el mito no surge solo porque alguien haya tomado una propiedad divina. Surge porque el acto altera la relación entre dioses y hombres. Si los mortales reciben demasiado, pueden olvidar su fragilidad. Si un titán puede burlar al rey de los dioses, la victoria sobre los antiguos poderes no está completamente sellada. Si el fuego circula entre los humanos, la distancia entre arriba y abajo se reduce de un modo inquietante. Prometeo no ha derrotado a Zeus, pero ha demostrado que la inteligencia puede resistir a la fuerza, aunque sea por un instante. Ese instante bastó para que la historia cambiara para siempre. El robo ya no podía ser devuelto a su estado anterior. Una vez que el fuego se multiplicó entre los mortales, apagar una hoguera no bastaba. Otros lo conservarían, otros lo transportarían en brasas cubiertas, en cenizas vivas, en ramas encendidas. Lo que había descendido del ámbito divino se había vuelto parte de la vida humana. Zeus podía castigar al ladrón, podía castigar a los hombres, podía diseñar nuevas formas de sufrimiento, pero no podía hacer que el gesto no hubiera ocurrido. Prometeo, al contemplar la primera expansión de la llama, debió comprender que había cruzado una línea definitiva. Hasta entonces, su astucia había tensado el orden del mundo, ahora lo había desafiado abiertamente. El benefactor de la humanidad se convertía al mismo tiempo en culpable ante Zeus. Esa doble condición lo acompañaría en adelante. Para los hombres sería el portador del fuego, para el soberano olímpico el responsable de una ofensa imperdonable. La tradición no presenta este momento como una victoria completa. Hay belleza en el fuego entregado, pero también una amenaza que se aproxima. Los mortales reciben un bien que cambiará su existencia, mientras el Olimpo prepara una respuesta. En el centro de la historia queda Prometeo, aislado entre dos mundos. No pertenece a la debilidad humana porque es un titán inmortal, pero tampoco se somete sin reservas al poder de Zeus. Su compasión lo ha unido a criaturas que morirán, y esa elección hará que su propio cuerpo inmortal conozca un dolor repetido más allá de cualquier medida humana.
El tallo de férula, ya vaciado de su secreto, queda como símbolo de una astucia que transformó el mundo sin ejército ni corona. La llama que llevaba dentro ilumina ahora rostros humanos, utensilios, paredes de barro, piedras ennegrecidas por el humo. Allí donde antes había frío, aparece un centro. Allí donde la materia parecía cerrada, empieza el trabajo. Allí donde el miedo dominaba la llegada de la noche, se levanta una claridad frágil que necesita cuidado. Y mientras los hombres aprenden a alimentar esa claridad, Zeus observa. La ofensa no quedará sin respuesta. El fuego ha sido robado, los mortales han sido elevados y el orden divino ha sido herido en su orgullo. Desde este punto ya no hay regreso posible. La historia de Prometeo deja de ser solamente la historia de una astucia favorable a los humanos y comienza a convertirse en la historia de un castigo. Una llama ha descendido a la tierra, pero en las alturas se prepara otra forma de fuego, la cólera del dios que gobierna el trueno.